Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar con un tema que les va a ayudar a darle un acabado de muy buena calidad a su juego. Y el tema que vamos a estar trabajando es el de iluminación. Vamos a ver un poco cómo se configura toda la iluminación, desde la luz ambiental hasta todos los elementos que existen para poder trabajar con iluminación. Entonces, vamos a ver cómo funciona este tema en Unity. Lo primero que vamos a hacer es borrar toda la iluminación que tenemos dentro de nuestra escena para reconstruirla ahora con una intención, ahora de una manera específica. Y para eso lo que voy a hacer es apagar, voy a ir a buscar el Directional Light, que es en este caso Sun, es esta iluminación que se encuentra en la parte superior. La voy a apagar de tal manera que ya no tenga efecto sobre la escena. Déjenme ver si hay algunas otras luces. Tengo dos elementos de iluminación. Estos dos elementos de iluminación son las dos esferas de luz que aparecen aquí. Es una luz amarilla, es una luz, perdón, azul, muy pequeña, que no nos afecta en este caso para lo que queremos hacer. Entonces voy a dejar esas dos. Tengo mi Directional Light. Voy a reducir un poco la estructura que tengo acá. Tenemos aquí los sensores que habíamos estado creando, algunas pruebas. De hecho ya le falta un poco de orden aquí a mi escena para que no se amontone todo. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo trabajar con estos elementos dentro del ambiente en el que estamos. Lo primero que vamos a necesitar es ir a Window, Rendering, Lighting Settings, y necesitamos definir un Skybox. Voy a cambiar a un Skybox nocturno. Voy a cambiar este Skybox nocturno, Urban Sky Night. Tenemos que indicarle cuál es la fuente de iluminación principal. En este caso es Sun. No importa si es de día o de noche, sería el sol o la luna, pero es nuestra fuente de iluminación principal. También necesitamos decirle algunas otras cosas sobre si queremos o no configuración de niebla. En este caso la voy a deshabilitar momentáneamente. Si queremos o no información de mapas de luces, que es justamente lo que vamos a estar utilizando. Y lo primero que necesitamos hacer es decidir cuál es nuestra iluminación ambiental. En este caso, lo que voy a hacer es cambiar Skybox por Color. Normalmente sirve para una iluminación ambiental base, sirve mejor un color fijo. ¿Cuál va a ser este color fijo? Pues va a ser el valor de la penumbra. Va a ser aquel que se observe cuando está todo absolutamente apagado. Entonces voy a usar una tonalidad azul muy cercana al negro, con la intención de que podamos tener estas tonalidades, digamos, sobre todos los objetos de la escena. Entonces voy a seleccionar estos elementos. Voy a seleccionar este color para la iluminación ambiental y enseguida voy a darle aquí donde dice Generate Lighting, le voy a dar Clear Baked Data, de tal manera que toda la información de iluminación que había en ese momento se va. ¿Qué es lo único que queda aquí dentro de la escena? Lo único que queda son aquellos elementos de tipo Emissive. En este caso, si yo checo, por ejemplo, el material, este material ADS es de tipo Emissive y lo que emite es un color verde brillante. Entonces estos son los únicos materiales, digamos, que persisten a lo largo de nuestra escena. Cuando apagamos todas las luces, cuando hacemos limpieza de todos los mapas de iluminación que teníamos, pues estos son los únicos materiales que persisten. De la misma forma, aquí tenemos un mapa de emisión. Tenemos un material aquí que es el que me permite
reflejar la información de las lámparas. Y tenemos estas dos que quedamos que no era necesario limpiarlas, que son las luces azules que están de este lado. Entonces vamos a ir a Window, vamos a asegurarnos que todos los elementos son estáticos. Esto es algo muy importante para que puedan recibir la información de iluminación. Necesitamos checar que todas las plataformas, todo aquello que no se va a mover, sea estático. Eso nos va a permitir tener un nivel de iluminación uniforme y que esto que vamos a hacer funcione bien. Muy bien. Entonces necesitamos por principio de cuenta ir a Window, Lighting Settings. Vamos a elegir un color base, vamos a elegir algo un poco menos oscuro y le vamos a dar Generate Lighting. Antes de darle Generate Lighting, si alguno de ustedes tiene una computadora con baja capacidad de procesamiento, yo les recomendaría aquí darle un valor un poquito menor en Light Mapping Settings. Le voy a poner en 10, por ejemplo. Y en Light Mapping Size le voy a poner en 256. Esto baja considerablemente la calidad del cálculo de iluminación, pero también incrementa mucho, también disminuye mucho el tiempo que se necesita para calcularla. Aquí en mi video creo que no lo van a alcanzar a ver, pero hay una barra en la parte inferior de Unity, en la sección inferior izquierda, y esa barra es la que presenta la cantidad de... presenta el progreso de la iluminación que estamos llevando a cabo en este momento. Entonces, ahorita por ejemplo, ya terminó de trabajar mi barra de color azul, y lo que podemos observar aquí son todos aquellos elementos de iluminación que están recibiendo ya una parte de esta información. Déjenme darle Maximize on Play. Y lo que acabamos de definir es básicamente el valor de la penumbra, ¿sí? Es decir, lo que acabamos de definir son aquellos elementos, cómo se van a ver aquellos elementos cuando están totalmente apagados, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, este piso ya recibe esa información de color azul, el blanco de este otro elemento también recibe esa información azul. Entonces tenemos el valor de la penumbra. Aquí podemos distinguir, por ejemplo, entre el Skybox y esta sección, y eso nos va a ayudar para hacer una configuración inicial del entorno. Muy bien, vamos a seleccionar un color un poquito menos oscuro para tener una impresión más cercana de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a darle un color un poco menos drástico en cuanto al color ambiental. Las reflexiones esas sí queremos que nos las dé a partir del Skybox. Sin embargo, los elementos de color esos los vamos a tomar a partir de nuestro color base. Aquí podemos ya ver de una manera mucho más clara estas secciones azules, que son las que están recibiendo la información de color que tenemos. Muy bien, entonces ese es nuestro color base. Ahora, continuamos con el color que proviene de la luna, que es este Directional Light. Vamos a darle otro color azul, otra tonalidad azul, pero esta debe ser mucho más clara, con la intención de que funcione pues como la luz de luna. Vamos a darle una intensidad de 0.8, esa está muy bien, Soft Shadows, y vamos a habilitar esta iluminación. Vamos a ver una buena combinación de elementos que nos permitan tener una iluminación parecida a la que tendríamos en el caso de la luna. Entonces vean, este creo que es una buena tonalidad. Y lo que vamos a hacer es seleccionar esta iluminación en modo Mixed. ¿Qué hace el modo Mixed? El modo Mixed lo que hace es grabar en los mapas de iluminación la información de color que proviene de esta luz, y al mismo tiempo utilizar para los objetos dinámicos las sombras que va a proyectar. Otra cosa interesante, por ejemplo, de estos elementos es que nos permiten generar un look and feel base dentro de nuestro proyecto. Digamos que esta iluminación que nosotros decidimos es la iluminación que aparece en los elementos en primer plano, los que reciben de lleno la información de iluminación,
Y el color que tenemos acá es el que configuramos para la penumbra, es decir, es el que configuramos cuando no tenemos elementos visibles, cuando no tenemos ninguna fuente de luz que impacte sobre uno de estos objetos. Entonces vamos a darle nuevamente Rendering, Lighting Settings, Generate Lighting, y va a comenzar a correr nuevamente el procesamiento de iluminación. Recuerden que si quieren que algo se vea afectado por este cálculo de iluminación, solamente tenemos que hacerlo sobre elementos estáticos. Entonces vean cómo aquí pinta temporalmente de color azul los elementos, y después lo que hace pues es trabajar ahora con los mapas de iluminación para cada uno de estos objetos. Muy bien, entonces de esta manera, fíjense cómo tenemos ahora pues ya una configuración base para nuestro ambiente nocturno. Entonces tenemos un cielo lleno de estrellas. Tenemos aquí nuestro cristal que habíamos configurado, que sigue siendo translúcido. Y tenemos aquí el resto de los elementos que vamos a definir. Vamos a empezar a colocar algunos elementos de luz adicional. Entonces vamos a ir a una de las lámparas, por ejemplo, esta que está aquí. Es una de estos elementos. Entonces vamos a tomar una de estas lámparas. Y bueno, antes de eso vamos a hacer un pase con una luz un poquito más intensa. Y vamos a darle un tono ligeramente más claro, con la intención de que podamos tener información de color, que podamos apreciarlo de mejor manera. Esto es algo que toma tiempo, la configuración de iluminación de su escena, es algo que les va a tomar un buen rato, pero vale mucho la pena porque le da un toque muy profesional. Lo pueden hacer, como en este caso lo estoy haciendo para un ambiente nocturno, la mayoría de sus proyectos creo que tienen ese toque, o también lo pueden hacer para entornos diurnos. No hay realmente una restricción en cuanto a la aplicación de estas técnicas. Entonces, muy bien, tenemos ahora aquí una lámpara, y lo que vamos a hacer es colocarle un spotlight como hijo de esta lámpara. Vamos a seleccionar Lights, Spotlight, y entonces vean que comenzamos ahora con un spotlight estaba a partir de la base de la lámpara, pues porque es la posición default que tiene un objeto que es hijo de otro. Sin embargo, aquí pues tenemos que cambiar la rotación porque está apuntando el spotlight hacia arriba, y eso es algo que no necesitamos en este momento. Entonces vamos al spotlight, lo vamos a rotar 180 grados sobre X para que quede apuntando hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es configurar sus parámetros. Tenemos rango, tenemos ángulo del spot. Entonces en este caso voy a ampliar el ángulo de incidencia. Voy a ampliar la intensidad de la iluminación. Voy a darle una intensidad de 6, por ejemplo. Vamos a hacerla de un color pues que corresponda con el color que estamos viendo en la lámpara. Y aquí podemos ampliar el rango de iluminación para que pueda fusionarse, por ejemplo, con la lámpara siguiente. El rango también va a determinar qué tanto afecta la iluminación los objetos que están lejanos. Entonces vean cómo aquí este es el cono, ¿sí? El rango determina la lejanía de la información de color, ¿sí? Cuánto quieren saturarla y hasta dónde quieren que llegue. Y la intensidad lo que regula es, en este caso, el impacto que tiene sobre los materiales que están alrededor. Entonces tenemos un impacto de 6, aquí le vamos a dar, en lugar de Real Time Mixed,
para que pueda efectuar también información sobre sombras. Y aquí le vamos a dar Soft Shadows. Entonces vean cómo, además de la sombra que proviene del Directional Light, ahora tenemos en nuestro robot otra sombra que es de este elemento incidental. Vamos a agregarle un pequeño flare y unos cookies. Déjenme ver si estos cookies y estos flares están por default. No, no están por default. Voy a tener que ir a buscarlo rápidamente. El skybox que acabo de usar. El skybox que acabo de usar lo pueden encontrar, el skybox de noche, lo pueden encontrar como skybox night. Eligen los free assets y se llama Urban Sky Night. Urban Sky Night, ese es el skybox que acabo de utilizar. Y los flares los pueden encontrar en los standard assets. Aquí en los standard assets le voy a dar Open in Unity. Los voy a abrir aquí. Le voy a dar importar. Oh, creo que no los abrió. Déjenme darle nuevamente Open in Unity. Solo abrió el Asset Store, pero no me mostró la información. Aquí está. Entonces le voy a dar Import. Y ojo, no vayan a importar todos los Standard Assets porque eso probablemente rompería el proyecto, dado que ya tenemos algunos de estos Standard Assets dentro de la escena. Lo que vamos a hacer es utilizar este botón None para seleccionar solamente aquellas cosas que necesitamos. Entonces voy a ir a Standard Assets, no necesito nada 2D, nada de Characters, nada de Cross Platform. Voy a ir a Effects y voy a seleccionar Light Cookies. Y voy a seleccionar Light Flares, incluso Projectors también. Estos tres los podemos utilizar para iluminación. Este Toon Shading también posiblemente lo usemos, así que voy a seleccionarlo junto con los otros tres. Light Cookies, Light Flares, Projectors y Toon Shading. Le voy a dar Import. Y mientras carga les cuento un poco para qué son estos elementos. Los Flares son ciertos efectos de iluminación que se usan para fuentes de luz. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar estos flares, en este caso para mi spotlight. Voy a colocarle aquí en la lámpara. Déjenme ver si resulta ponerle un flare. Le voy a poner el flare small. Sí, creo que sí resulta bien. Voy a ponerle un flare small, de tal manera que pueda asociarse con este elemento. Y le voy a poner también un cookie. Los cookies son estos patrones distintos que se utilizan para poder darle textura a la luz. Vean, si yo, dependiendo de cuál cookie utilice, en lugar de hacerlo de manera uniforme, este es el default, el hard cookie, podemos utilizar un soft cookie de tal manera que, vean, los contornos se vuelven mucho más suaves. O podemos utilizar uno de estos patrones irregulares que nos proporcionan una mejor textura. También tenemos este de rejilla, aunque no es el caso para lo que estamos haciendo. Pero de esta manera podemos trabajar con diferentes elementos de iluminación, ¿no? Entonces, todos estos elementos de iluminación los podemos utilizar para, en este caso, enriquecer la escena con estos elementos. Entonces quiero que noten la diferencia entre los tipos de iluminación. Vamos a ir ahora a la siguiente lámpara y voy a ponerle uno distinto. En el caso de los spots reciben los cookies pero no percibes los flares. Voy a usar ahora uno de tipo point light. Entonces voy a seleccionar la siguiente lámpara y voy a utilizar un light point light. Una vez que tengo este point light, lo voy a colocar a la altura de mi lámpara, debajo justamente de la lámpara, y vamos a ver qué efecto genera este otro. Este tiene una característica esférica, vean, impacta en todas direcciones y tiene ventajas y desventajas con respecto a los spotlights. Vamos a darle primero el color de la lámpara, vamos a hacer que sea mixed. Vamos a darle una intensidad de 6, similar a la que teníamos en el caso anterior.
Vamos a aumentar el rango, 15 por ejemplo, 12, y vamos a ponerle un flare, el flare small, de tal manera que podamos visualizarlo en escena. Y además del flare, vamos a decirle que es una luz importante, y le vamos a decir que dibuje un halo de luz para este elemento. Eso lo que va a ocasionar es que cuando está muy lejano se note una pequeña bruma alrededor de esa iluminación, como si tuviera cierto volumen. Voy a bajarle la intensidad para que sea un poco más tenue el efecto, y voy a subirle el rango para que pueda implicar una distancia mayor. Entonces vean, aquí está el rango. Tenemos mix, ya le puse important, ya le puse flare, y le vamos a decir que genere sombras suaves, ¿vale? Entonces vean, este es el efecto que genera este otro tipo de iluminación. Por un lado tenemos el spot, que ya vimos cómo funciona, y por otro lado tenemos ahora aquí el point light, en donde lo que hace es generar una atmósfera completa. Una vez que entramos aquí, tenemos la sombra proveniente de este spot, aquí tenemos la sombra proveniente del anterior, y a lo lejos podemos ver esta bruma de la que les hablaba hace que son los flares que les decía. Muy bien, entonces vean cómo de tener un entorno robótico bastante amigable, bastante incluso pues de un toque, digamos, futurista, ahora tenemos elementos bastante oscuros, ¿no? Tenemos una atmósfera muy oscura, y eso pues nos puede ayudar a definir diferentes look and feels en nuestro juego. Muy bien, vamos a hacer un par de cosas más. Déjenme tomar una de estas lámparas. La voy a duplicar, la voy a jalar hacia acá, y le voy a quitar el point light que tiene en la parte inferior. Estos, digamos, son los elementos default que trae Unity. Los point light, los directional lights. Los demás no los vamos a utilizar en gran medida dentro del juego. Si alguien necesita hacer algo más específico, me puede preguntar. Pero unos que a mí me gustan mucho, un asset que a mí me gusta mucho es este, V-Light Volumetric Lights. Entonces voy a incluirlo para que vean un poco la diferencia. Es caro computacionalmente hablando, pero tiene un resultado de bastante buena calidad. Este lo pueden utilizar, por ejemplo, para darle a la luz un carácter de volumen. Esto significa pues que se pueda ver el cono de luz o el polígono de luz que entra a través de una superficie, como las ventanas estas de las catedrales que reflejan un volumen que entra a través de la ventana. Justamente para ese tipo de iluminación son estos V-Lights. Entonces vean, voy a tomar esta lámpara, que es la tercera que tengo de este lado, y le voy a crear, estos específicamente están dentro de Game Objects, Create Other, y voy a crear uno que dice Spot with Lights. Spot with Lights. Antes de utilizar este tipo de luces necesitamos crear un layer llamado V-Lights. Entonces voy a cancelar, voy a ir a Layers, le voy a dar Add Layer, y necesito crear un layer. Lo acabo de leer y ya se me olvidó. Debe estar aquí en el README. V-Lights me parece que se llama. Solamente quiero ver si es con S o sin S, para no tener que crearlo dos veces. V-Lights. Voy a tomar V-Lights, voy a seleccionar el poste. De hecho no importa lo que tenga seleccionado. Y en Layer voy a decirle Add Layer, V-Lights. Esto nos va a permitir manejar este tipo de luces. Solo tienen que añadirlo una vez, no tienen que hacerlo cada vez que vayan a añadir una luz. En este caso, por ser la primera, pues me apareció el warning para que lo hiciera. Entonces vamos a utilizar un V-Light Spot with Light.
de tal manera que este nos pueda servir para armar un primer setup. Dado que no lo creo como hijo de esta lámpara, lo voy a arrastrar hacia ella. Es lamppost LOD19. Entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está. Lamppost LOD19. Y lo voy a poner en la coordenada 000 para que lo llame aquí justo a donde está la lámpara y sea más sencillo reposicionar. Muy bien, entonces ya la tenemos aquí, la voy a bajar ligeramente. De esta manera ya tenemos la ubicación de esta lámpara y lo que vamos a hacer ahora es configurar algunos parámetros de este V-Spotlight. Tiene un componente cámara involucrado para poder hacer la proyección, pero los parámetros importantes son estos. Vean, en Lights Multiplier voy a ponerle un 3. Voy a cambiar el tinte a este tono azulado de la lámpara. Voy a ponerle un poco más, voy a ponerle 5 en Lights Multiplier. Luego vamos a ir al parámetro que dice en Spot Orthographic Light Settings, en Spot Range le voy a dar 10, por ejemplo. Creo que resultó demasiado. Déjenme ver hasta dónde está el rango. Ahí está. Entonces debe ser 5 aproximadamente. 5 aproximadamente. Voy a bajarle un poco la intensidad en Lights Multiplier para que se vea un poco más tenue. Y estos son los parámetros básicamente de configuración para un spot. Tiene muchísimos más, sin embargo, estos son los más importantes. Y ojo, como hijo de V-Light Spot, tenemos el Spotlight. Es decir, esto solo añade el volumen, pero además tenemos que configurar también nuestro Spotlight para que pueda pintar sobre la superficie el círculo que nosotros deseamos. Entonces vamos a darle una intensidad de 2. Vamos a hacerla mixed, de tal manera que podamos ver el resultado de este setup. Estas luces, les digo, son más caras, sin embargo, pues tienen un aspecto bastante más profesional. Entonces vean, este es un spot normal, este es un point, que tiene la peculiaridad de flare, y este es el elemento que acabamos de configurar. Esta pequeña geometría se puede suavizar, sin embargo, conforme más lo suavicen, pues más caro se vuelve el procesamiento. Entonces aquí tenemos algo con volumen y tenemos algo también que puede funcionar de una manera bastante efectiva. Entonces, son algunas de las configuraciones iniciales de animación, de iluminación, que pueden utilizar para su juego. Muy bien, ahora un último elemento que podemos utilizar con bastante efectividad para darle un buen look and feel a nuestro proyecto es el siguiente. Voy a tomar este letrero luminoso, por ejemplo, y voy a agregarle como hijo un elemento de iluminación de tipo Area Light. Estos Area Lights son elementos de iluminación que solamente funcionan utilizando el Generate Lighting. No son elementos vivos, sino son elementos que se precalculan antes de la ejecución del programa. La luz siempre fluye a través del eje Z, a través de la flecha azul, así que si quiero que este elemento emane luz que impacte otros objetos, lo que puedo hacer es rotarlo menos 90 grados alrededor de X, para poder tener el vector Z hacia nuestra plataforma. Lo que voy a hacer es colocarlo muy cerca de este objeto y lo voy a hacer más grande, más o menos de las dimensiones que tenga el letrero que están ustedes procesando. Entre más cercano esté, pues más realista va a ser el efecto. Y ya que lo posicionan, tienen que configurarlo para que tenga un rango. En este caso voy a dejarle rango 10. Voy a darle una intensidad de 5 y en Indirect Multiplier voy a darle también 5. El color debe hacer un match con el color del objeto que están intentando resaltar para que puedan obtener un efecto consistente con el entorno.
Este no necesita flirts, no necesita cookies. A veces es importante colocar en Render Mode Important para que el motor sepa que es una luz que queremos visualizar con suficiente intensidad, y de esta manera pues podemos tener el efecto de esta iluminación. Entonces vean, para observar cómo luce necesitamos hacer un cálculo de iluminación de nuevo. Rendering, Lighting Settings, Generate Lighting. Una sugerencia que les voy a hacer es que tomen muchas area lights, que coloquen muchas area lights dentro de su escena. Le da profundidad, le da textura, le da un entorno a todos los elementos que ustedes tienen, y ayuda muchísimo a la hora de trabajar con pequeños detalles que hacen de un proyecto algo totalmente distinto, ¿no? Entonces vean, aquí esta iluminación, por ejemplo, no solamente impacta en el suelo que está cerca de la lámpara, sino también estas zonas metálicas que están en la parte frontal, pues también se ven afectadas por estos elementos de iluminación. Entonces vean cómo se pueden, digamos, pues configurar de una manera bastante sencilla, y se mezcla con los demás elementos de luz. Y aquí le queremos dar, por ejemplo, una intensidad mayor, una intensidad de 10 con un indirect multiplier de 10, pues podemos hacerlo, regresar a Rendering, Lighting Settings, Generate Lighting, y entonces vuelve a aparecer la barra azul y vuelve a realizar el cálculo de iluminación de manera completa. Está ya por terminar. Unos segundos y vean, ya hizo el cambio y se ve mucho más saturado en este caso. Y bueno, pues ahí depende de nosotros qué es lo que queremos proyectar, en qué medida queremos hacerlo y con qué objetivo. Vean aquí la parte contraria, la parte opuesta, la barra opuesta, pues ya sí está siendo impactada por este letrero. Y vean cómo pues la calidad de la iluminación es muy buena. Finalmente, si hubiera algún elemento que ustedes quieran excluir de la iluminación, por ejemplo, en este caso nuestro personaje está siendo afectado por la iluminación. Aquí podemos ponerle un spotlight en la parte de arriba, si lo que quisiéramos fuera iluminarlo de forma, digamos, permanente. Pero hay un mecanismo también que pueden utilizar para excluir algunos objetos del procesamiento de iluminación. Entonces, vean, lo que se puede hacer es lo siguiente. Yo puedo ir aquí a buscar a Gear. Aquí está nuestro Basic Controller. Tenemos nuestro Line Renderer. De hecho, también lo podemos hacer con este material llamado Red. Si quieren, por ejemplo, que Red esté excluido, entonces pueden ir a Emission, y en Emission calcular algún color, por ejemplo, para este láser, de tal manera que puedan configurarlo como un material que pueda emitir información. Eso es con y también podemos hacerlo con Gear. Character 1 Reference, déjenme ver dónde está el modelo. Debe estar aquí en Gear All. Aquí están los materiales, ¿ya? Son de carácter metálico. Entonces, estos materiales también los pueden ustedes excluir. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la cabeza, y esa cabeza tiene un material que es M-Metal, déjenme ir a ver dónde están los materiales, aquí están. Si tiene M-Metal, por ejemplo, en lugar del shader estándar podemos hacerlo un lit y luego texture, por ejemplo, ¿no? Un lit texture, y entonces tenemos que aquí colocar una textura, o podemos hacerlo un lit color, y entonces elegir un color para esta sección de nuestro personaje. Esto, les digo, es solo si quisiéramos excluir algún elemento. Si a ustedes les sirve excluir algún elemento de toda la información de iluminación,
pues podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo emissive para que pueda resaltar de otros objetos, ¿no? Es simplemente un tip para que puedan utilizarlo en el caso de que esto sea necesario, ¿no? Aquí también podemos bajar la metalicidad o la suavidad para que podamos tener pues una cierta configuración de iluminación. Vean, sigue siendo consistente con el entorno, pero tiene una metalicidad un poco menor, y eso ayuda a que no se vea del todo opacado, ¿no? Lo mismo si utilizo algún tono de emisión, me sirve para poder tener mejores características. Le voy a dar aquí Real Time, y eso pues me va a ayudar a que pueda tener un mejor nivel de iluminación. Finalmente es decisión de ustedes la manera en la que usan los elementos de animación, los elementos de iluminación, pero sí les voy a encargar muchas area lights, muchos point y muchos spot. Si ven que el juego comienza a alentarse, será muy importante que los configuren en modo Bake, porque el modo Bake pues, es el que les va a ayudar a tener una impresión mucho más realista, con poca inversión. Vean, aquí ya Red tiene su característica de emissive, y ya tenemos una cierta atmósfera, tenemos materiales que emiten, y bueno, la combinación de todos estos elementos pues, es lo que le va dando particularidades a nuestro juego. Si se fijan, de este lado la escena no tiene nada de lo que le acabamos de agregar allá, y bueno, se ve bastante plana, se ve bastante vacía, y allá al fondo pues se ve nuestro spotlight. Muy bien. Pues eso es todo como parte de este video. Espero que sea de mucha utilidad para su proyecto. Y bueno, a configurar la iluminación. Ya cuando terminen de hacerlo todo, aquí en Light Settings tienen que regresarlo a los parámetros que tenía. Tienen que regresarlo aquí al 40 que tenía, regresarlo al 1024 que tenía, y volver a hacer el Generate Lighting. Se va a tardar mucho más que en las ocasiones anteriores, pero pues eso lo hacen hasta que ya quedó la iluminación como ustedes la necesitaban. Muy bien, chicos, muchas gracias, y estoy atento a cualquier duda que tengan. Una cosa más antes de terminar este video. Algo que se puede hacer también con los materiales metálicos es configurar su metalicidad al máximo, quizá un poquito menos del máximo en smoothness, pero para que no tomen el skybox, porque en este caso el skybox está totalmente negro, para que no tomen el skybox, lo que se puede hacer es utilizar unos componentes llamados Reflection Props. Vamos a crear uno, vamos a crear un par. En Lights, Reflection Prop, podemos obtener una caja de reflexión. Estas cajas lo que hacen es precalcular la reflexión que tendría un objeto dentro de esa caja. De alguna manera lo que hacen es abstraer, digamos, la información que está ahí. Se tiene que editar a través de este icono que está dentro del Reflection Prop, y debe contener un volumen que yo necesite precalcular como reflexión. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar un Reflection Probe aquí, duplicarlo, colocar otro Reflection Probe un poco más adelante, duplicarlo, colocar otro, duplicarlo y colocar otro. Entonces tengo 4 Reflection Probes, no importa que queden traslapados, eso no es importante. Y lo que hacen estos Reflection Probes es proporcionar información para que las superficies metálicas puedan reflejarse. Vamos a Rendering, Lighting Settings, y vamos a calcular nuevamente la reflexión. Vean ahora cómo, bueno, está todavía cargando las texturas, pero lo que vamos a ver es cómo ahora nuestro robot y la esfera metálica que habíamos definido, que tienen una característica de metalicidad alta, van a responder ahora ante las reflexiones de los objetos que se encuentran a su alrededor. Esto no ocurre naturalmente. La única fuente de la que pueden tomar las reflexiones de forma directa es el Skybox. Pero cuando hacemos un Reflection Probe, obtenemos esta otra
este otro comportamiento que es bastante profesional. Pueden ver aquí en la esfera, o pueden ver en Gear, la manera en la que va cambiando su reflexión conforme avanza. Vean, pasa por este lado y es impactado por todos los elementos que están a su alrededor. Aquí, por ejemplo, se deja impactar por la luz verde, por el emissive de la luz verde. Vean cómo ahí en el costado de su cara se refleja. Y conforme va pasando hacia los demás lugares, sigue siendo importante, digamos, la información de color que recolecta. Contra esta región donde ya no hay un Reflection Probe, pues aquí se ve totalmente plano porque no tiene información para reflexiones. Entonces, esa es otra. Si su robot tiene componentes metálicos importantes, va a ser necesario que configuren sus Reflection Probes, estas pequeñas esferitas. Hay que colocarlas a lo largo de todo el ambiente, darle Window Rendering Lighting Settings, y con eso quedará configurada la reflexión para que tengan un Gear como este que está aquí. Muy bien, ahora sí, muchas gracias y eso es todo por el tema de hoy.